En el amanecer del siglo XX, Rusia era un imperio gigantesco, gobernado por los zares y lleno de contrastes. Una tierra de palacios dorados y campos interminables, donde el esplendor de la corte imperial convivía con la miseria de millones de campesinos. En este escenario de desigualdad y tensiones sociales comenzaría uno de los procesos más trascendentales de la historia, la Revolución Rusa. Las primeras señales de crisis. La modernización industrial rusa, impulsada por ministros como Sergei Witte, generó un crecimiento rápido pero desigual. Ciudades como San Petersburgo y Moscú comenzaron a llenarse de obreros que vivían en barrios insalubres. En el campo, la abolición de la servidumbre en 1861 había prometido libertad, pero los campesinos se endeudaron para pagar tierras que resultaron insuficientes. La insatisfacción crecía en todas partes. La humillante derrota de Rusia frente a Japón fue un golpe al prestigio del imperio. La flota rusa, que había navegado miles de kilómetros desde el Báltico hasta el Pacífico, fue destruida en la batalla de Tsushima. Esta derrota no solo evidenció la debilidad militar del zarismo, sino que también encendió el malestar social que pronto explotaría en el interior. El 22 de enero de 1905, miles de trabajadores encabezados por el sacerdote Georgi Gapón marcharon pacíficamente hacia el Palacio de Invierno en San Petersburgo, buscando presentar una petición al zar. Pedían mejores condiciones laborales, salarios justos y participación política. La Guardia Imperial abrió fuego contra la multitud, dejando cientos de muertos y heridos. Este evento, conocido como el Domingo Sangriento, marcó el inicio de la Revolución de 1905. Tras las protestas, se multiplicaron las huelgas y motines en fábricas, campos y cuarteles. Incluso la tripulación del acorazado Potemkin se amotinó en junio de 1905, mostrando que el descontento llegaba hasta las Fuerzas Armadas. Bajo presión, Nicolás II promulgó el Manifiesto de Octubre, que prometía libertades civiles y la creación de una Duma, un parlamento con poderes limitados. Sin embargo, estas concesiones fueron controladas por el régimen y pronto el zarismo recuperó su autoridad. La aparente calma sería solo temporal. Durante estas décadas, diversas corrientes políticas comenzaron a ganar fuerza. Los mencheviques y bolcheviques, ambos surgidos del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, debatían estrategia para lograr una transformación. Los socialrevolucionarios, en cambio, contaban con apoyo en el campo y recurrían incluso a atentados contra figuras del gobierno. Estas organizaciones, perseguidas por la policía secreta zarista, sembraban ideas que más tarde prenderían con fuerza en medio del caos. En 1914, Rusia entró en la Gran Guerra al lado del Entente, enfrentándose a Alemania y Austria-Hungría. Al inicio, el fervor patriótico unió a la población, pero pronto la realidad del conflicto destrozó esa ilusión. Millones de soldados rusos mal armados y mal alimentados murieron en el frente. La economía colapsó, el hambre se expandió por las ciudades y los trenes cargados de alimentos se desviaban hacia el ejército, dejando a los civiles en la penuria. La figura del zar quedó aún más desprestigiada cuando decidió asumir personalmente el mando del ejército en 1915, dejando el gobierno en manos de la zarina Alejandra, acusada de estar bajo la influencia de Rasputín. Los rumores de corrupción y de espionaje aumentaron la desconfianza hacia la monarquía. Mientras tanto, los trabajadores realizaban huelgas masivas y los campesinos exigían tierras. Rusia se encontraba al borde del colapso. El 23 de febrero de 1917, Día Internacional de la Mujer, miles de obreras textiles en Petrogrado salieron a las calles exigiendo pan y el fin de la guerra. Las protestas crecieron rápidamente y se transformaron en una huelga general. Los soldados enviados a reprimir a los manifestantes se unieron a ellos, marcando el inicio de la Revolución de Febrero. En cuestión de días, el poder zarista se desplomó. Nicolás II abdicó, poniendo fin a más de 3 siglos de dominio de los Romanov. Tras el inicio de las huelgas y manifestaciones en Petrogrado, la tensión social aumentaba día a día. El hambre, la escasez de pan y la guerra que parecía interminable habían creado un ambiente explosivo. El 23 de febrero de 1917, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, miles de obreras textiles salieron a las calles exigiendo pan y paz. A sus filas pronto se sumaron trabajadores metalúrgicos, estudiantes y soldados descontentos. Las protestas se multiplicaron en cuestión de horas. Los tranvías dejaron de circular, las fábricas cerraron y gran parte de la ciudad quedó paralizada. La consigna "abajo la guerra, abajo el zar" empezó a escucharse con fuerza. El zar Nicolás II, que se encontraba lejos del epicentro en su cuartel general de Mogiliov, subestimó la magnitud de la revuelta. Ordenó a la guarnición de Petrogrado que dispersara a los manifestantes a cualquier costo. Sin embargo, las tropas comenzaron a vacilar. Muchos soldados se negaron a disparar contra la multitud y terminaron uniéndose a ella. Este fue un punto de quiebre. En cuestión de días,
El control de la capital escapó de las manos del gobierno. Los diputados de la Duma, en un intento de contener el caos, formaron un comité provisional. Al mismo tiempo, los obreros y soldados revivieron una vieja estructura revolucionaria, el Soviet de Petrogrado, que empezó a funcionar como un poder paralelo. La dualidad de autoridad se hizo evidente. Mientras el gobierno provisional, encabezado primero por Georgi Lvov, intentaba mantener el orden y continuar la guerra, los soviets exigían reformas radicales, paz inmediata, reparto de tierras y mayor control obrero. El zar, presionado por la falta de apoyo militar y político, finalmente abdicó el 2 de marzo de 1917 en favor de su hermano Miguel, quien rechazó la corona. Así se puso fin a más de 300 años de dominio de la dinastía Romanov. Rusia se convirtió oficialmente en una república, pero su futuro estaba lejos de definirse. En los meses siguientes, la tensión entre el gobierno provisional y los soviets creció. Los campesinos empezaron a ocupar tierras, los soldados desertaban en masa del frente y los obreros exigían mayor participación en la producción. Este escenario de caos y descontento fue el terreno fértil donde las ideas bolcheviques comenzaron a expandirse con mayor fuerza. Tras la abdicación del zar, el gobierno provisional buscaba dar una imagen de estabilidad, pero sus decisiones lo alejaban cada vez más del pueblo. Mantuvo la participación en la Primera Guerra Mundial, algo que multiplicó las bajas y el hambre, y postergó la solución a la cuestión agraria, el tema que más preocupaba a millones de campesinos. Mientras tanto, en abril de 1917, Lenin regresó del exilio en Suiza. Su viaje fue posible gracias al famoso tren sellado que atravesó Alemania, con el consentimiento de las autoridades alemanas que veían en él una oportunidad para desestabilizar a Rusia. Al llegar a la estación de Finlandia, en Petrogrado, Lenin pronunció un discurso encendido en el que presentó sus tesis de abril: todo el poder a los soviets, paz inmediata y tierra para los campesinos. Estas consignas encontraron eco en una población cansada de promesas incumplidas. Los bolcheviques, que meses atrás eran un grupo minoritario, comenzaron a ganar apoyo en fábricas, cuarteles y aldeas. La propaganda, los periódicos y los discursos encendieron el espíritu revolucionario. En julio de 1917, las tensiones estallaron en una serie de manifestaciones armadas en Petrogrado, conocidas como las Jornadas de Julio. Aunque la revuelta fue reprimida, demostró que el poder del gobierno provisional era frágil. Lenin tuvo que huir a Finlandia para evitar el arresto, mientras que Trotsky fue encarcelado. El verano avanzó y la situación empeoró. En agosto, el general Lav Kornilov intentó un golpe de Estado para restaurar el orden y fortalecer el poder militar. Sin embargo, fue frenado por la movilización de los obreros y la intervención decisiva de los bolcheviques, quienes organizaron la defensa de Petrogrado. Esta victoria consolidó su prestigio como defensores de la revolución. Para octubre, los bolcheviques ya controlaban los soviets de las principales ciudades, incluyendo Petrogrado y Moscú. El 25 de octubre de 1917, 7 de noviembre en el calendario gregoriano, bajo la dirección de Lenin y Trotsky, organizaron la insurrección. Esa noche, la Guardia Roja tomó posiciones estratégicas, puentes, estaciones de tren, telégrafos y el Banco del Estado. Con sorprendente coordinación y casi sin resistencia, avanzaron hasta el Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional. En la madrugada del 26 de octubre, tras un asalto breve, el palacio fue tomado y los ministros arrestados. En el segundo Congreso de los Soviets, que se celebraba al mismo tiempo, Lenin proclamó que el poder pasaba oficialmente a los soviets. Se formó el nuevo Consejo de Comisarios del Pueblo, con Lenin al frente, Trotsky en asuntos exteriores y Stalin en nacionalidades. La revolución había triunfado. Sin embargo, lo que parecía el inicio de una nueva era de paz y justicia social sería apenas el comienzo de años de guerra civil, intervenciones extranjeras y profundas transformaciones en Rusia. Tras el triunfo de octubre de 1917, los bolcheviques se enfrentaron al enorme desafío de consolidar su poder en un país devastado por la guerra, el hambre y la miseria. Apenas instalados en el gobierno, comenzaron a emitir decretos que buscaban transformar radicalmente a Rusia. El decreto sobre la paz proponía un armisticio inmediato con las potencias de la Primera Guerra Mundial, y el decreto sobre la tierra abolía la propiedad privada agraria, entregando los campos a los comités campesinos. En marzo de 1918, se firmó el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania. Aunque significó enormes pérdidas territoriales, Polonia, Ucrania, Finlandia y los países bálticos quedaron fuera del control ruso. Los bolcheviques lo justificaron como necesario para dar tiempo a la revolución a consolidarse internamente. Pero la paz exterior no trajo estabilidad interna. Los enemigos de los bolcheviques, conocidos como los blancos, comenzaron a organizarse. Antiguos oficiales zaristas, liberales, mencheviques, socialrevolucionarios y nacionalistas de distintas regiones.
Apoyados por potencias extranjeras como Reino Unido, Francia, Japón y Estados Unidos, lanzaron una ofensiva contra el nuevo poder soviético. Así comenzó la Guerra Civil Rusa, 1918 a 1922, un conflicto brutal que dividió al país. Los bolcheviques, conocidos como los rojos, debieron recurrir a medidas extremas para resistir. Instauraron el comunismo de guerra, que incluía requisas forzadas de alimentos, nacionalización de la industria, militarización del trabajo y severa represión contra opositores. La Cheka, la policía secreta dirigida por Félix Dzerzhinsky, se convirtió en un instrumento central del nuevo régimen. Las ejecuciones sumarias, los campos de detención y el llamado terror rojo marcaron este periodo. Mientras tanto, León Trotsky reorganizó el Ejército Rojo prácticamente desde cero. Viajaba en un tren blindado a lo largo del frente, asegurando disciplina y lealtad. Gracias a su estrategia, los rojos lograron derrotar ofensivas en distintas regiones. Repelieron a Kolchak en Siberia, a Denikin en el sur y a Yudenich en el norte. Para 1920, incluso las tropas polacas, que habían invadido en busca de expandir su influencia, fueron rechazadas. La guerra fue despiadada. Hambrunas, epidemias y destrucción dejaron millones de muertos. La hambruna de 1921 sola acabó con la vida de más de 5 millones de personas. Sin embargo, al final, los bolcheviques lograron imponerse. En diciembre de 1922, tras la victoria militar y la reunificación de varios territorios bajo control soviético, se proclamó oficialmente la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, con Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia como repúblicas fundadoras. Lenin, ya gravemente enfermo, vio cumplido su sueño de cimentar un nuevo Estado basado en los soviets, aunque lleno de tensiones internas y heridas abiertas. Tras la victoria bolchevique en la Guerra Civil y la fundación de la URSS en 1922, el país se encontraba devastado. La economía estaba paralizada, la agricultura en ruinas y la población exhausta. Ante esta crisis, Lenin introdujo la nueva política económica, NEP, en 1921, un giro pragmático que permitió cierto resurgir de la propiedad privada en la agricultura y el comercio, mientras el Estado mantenía el control de la gran industria, el transporte y la banca. La NEP alivió la situación, pero también generó tensiones dentro del partido, entre quienes la veían como una traición al comunismo y quienes la consideraban un paso necesario. La salud de Lenin empezó a deteriorarse gravemente a partir de 1922, tras sufrir varios derrames cerebrales. Cada vez más alejado de la actividad política, dedicó sus últimas fuerzas a advertir sobre los peligros internos que amenazaban al Partido Comunista. En sus escritos conocidos como el Testamento de Lenin, expresó sus preocupaciones sobre las ambiciones de Stalin, a quien consideraba demasiado rudo y peligroso para liderar. También señaló las diferencias con Trotsky, a quien veía como un hombre brillante pero excesivamente confiado en sí mismo. En 1923, Lenin quedó prácticamente incapacitado, y el poder efectivo pasó a manos de un triunvirato dentro del partido: Stalin, Zinoviev y Kamenev, quienes formaron una alianza para marginar a Trotsky. El 21 de enero de 1924, Lenin murió en su residencia de Gorky, a las afueras de Moscú. Su muerte provocó una gran conmoción. Millones acudieron a su funeral y el cuerpo fue embalsamado para ser exhibido en un mausoleo en la Plaza Roja, donde permanece hasta hoy. Tras su muerte, se desató la lucha por la sucesión. Trotsky, como principal arquitecto del Ejército Rojo y figura intelectual de la revolución, parecía el heredero natural. Sin embargo, Stalin, en su papel de secretario general del partido, había tejido una extensa red de apoyos dentro de la burocracia. Con paciencia y astucia política, fue desplazando a sus rivales uno por uno. Primero se alió con Zinoviev y Kamenev contra Trotsky, debilitando su posición. Luego rompió con ellos y se unió a Bujarin y los derechistas para consolidar su control. Hacia finales de la década de 1920, Trotsky fue expulsado del partido, exiliado primero en Asia Central, después en Turquía, y finalmente en México, donde sería asesinado en 1940 por un agente stalinista. La muerte de Lenin marcó el final de una era y el inicio de otra muy distinta: el ascenso de Joseph Stalin, quien transformaría a la URSS en una potencia industrial y militar, pero también en un estado caracterizado por la represión, los planes quinquenales y el culto a la personalidad. Así, de la esperanza revolucionaria de 1917 se pasó a un régimen que definiría el destino del siglo XX, no solo en Rusia, sino en todo el mundo. Y así llegamos al final de este extenso recorrido por la Revolución Rusa, desde las primeras protestas en Petrogrado, pasando por la caída del zarismo, el ascenso bolchevique, la guerra civil y la consolidación de la Unión Soviética bajo Lenin y Stalin. Un proceso que no solo transformó a Rusia, sino que cambió para siempre el rumbo de la historia mundial. Esperamos que este viaje en el tiempo haya sido tan apasionante como revelador,
y que te haya permitido comprender cómo un país desgarrado por la guerra, el hambre y la desigualdad se convirtió en el escenario de una de las revoluciones más trascendentales de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si te gustó el contenido, no olvides apoyarnos con tu like, compartir el video y suscribirte para seguir explorando juntos los grandes momentos de la historia. Hasta la próxima.